Un susurro en tu alma. Cierra los ojos, respira profundo. Este momento no es casualidad. Tú me pediste respuestas, y yo te las entrego ahora, en forma de palabras que acarician tu espíritu. Has sentido sufrimiento en tu vida. Lo conoces. Conoces su peso en el pecho, su eco en las lágrimas, su sombra en las noches donde parecía que nadie te escuchaba. Y sé que alguna vez te has preguntado, ¿por qué a mí? ¿Por qué tanto dolor? Escucha con atención. El sufrimiento no nació para destruirte. Nació para llamarte hacia adentro, para detener el ruido del mundo y empujarte a mirar tu propia alma. El sufrimiento es un susurro disfrazado de grito. Es la manera en que tu corazón pide atención, en que tu ser clama: mírame, abrázame, vuelve a ti. No lo juzgues, no lo odies. El sufrimiento, aunque lo sientas duro y frío, trae escondido un regalo que solo aparece cuando dejas de resistirlo. Ese regalo se llama conciencia. Cada vez que sufriste, se abrió en ti una grieta. Y aunque dolía, por esa grieta comenzó a entrar la luz. La luz del entendimiento, de la compasión, del amor que crece cuando lo humano toca fondo. El sufrimiento es el inicio del viaje de regreso a ti. No es el final, es la puerta. Por eso estás aquí, escuchando estas palabras. Porque dentro de ti hay algo que ya está listo. Listo para comprender. Listo para sanar. Listo para transformar el peso en alas. Este audiolibro no será un discurso para tu mente. Será un abrazo para tu corazón. Te mostraré de dónde nace el sufrimiento, qué quiere enseñarte, y cómo convertirlo en un puente hacia tu propia paz. No temas. No estás solo en este viaje. Yo te acompaño en cada palabra, en cada silencio. Lo que antes parecía vacío, hoy será compañía. Abramos juntos esta puerta. Al otro lado no está el fin del sufrimiento. Está el inicio de tu despertar. El nacimiento del sufrimiento. Quiero contarte algo profundo. El sufrimiento no apareció en tu vida por azar. Tiene un origen claro, aunque durante mucho tiempo la humanidad lo haya malinterpretado. Muchos piensan que sufrir es una condena, que es el precio que se paga por equivocarse, que es un castigo de la vida, del destino o de algo superior. Pero no es así. El sufrimiento nace en el instante en que te resistes a lo que es, cuando la realidad se presenta de una manera, y tu corazón, tu mente o tu ego dicen: no quiero que sea así. Ese choque, esa fricción, ese espacio entre lo que esperas y lo que sucede. Ahí, exactamente ahí, nace el sufrimiento. Dolor y sufrimiento, dos caminos distintos. El dolor es inevitable. Forma parte de la vida. Cuando alguien que amas se va, duele. Cuando tu cuerpo enferma, duele. Cuando algo termina, duele. Ese dolor es natural, es humano. Es como el fuego que arde para mostrarte que algo cambió. Es el recordatorio de que estás vivo y sensible. Pero el sufrimiento no es lo mismo que el dolor. El sufrimiento aparece cuando ese dolor lo sostienes más de lo necesario. Cuando lo alimentas con pensamientos de culpa, de miedo o de rechazo. El dolor dice: algo cambió, siéntelo. El sufrimiento dice: quiero que sea distinto, pero no puedo soltarlo. ¿Lo ves? El sufrimiento es la cadena que ata al dolor al cuello de tu alma. Y esa cadena se forja con tus pensamientos, tus apegos, tu resistencia. El apego, raíz del sufrimiento. Imagina por un momento que abrazas con fuerza algo que amas. Puede ser una persona, un lugar, un sueño, una etapa de tu vida. La sostienes tan fuerte que cuando la vida decide moverla, tus manos se hieren, tu piel se rasga, porque no quieres soltar. Eso es el apego. Y el apego es una de las raíces más profundas del sufrimiento. No significa que no debas amar, disfrutar o valorar lo que tienes. El problema no es amar,
El problema es aferrarse. Porque la vida se mueve, siempre cambia. Y si tú decides permanecer inmóvil, el dolor se transforma en sufrimiento. Aferrarte es como querer detener el río con las manos. El agua se escapa, y tú te desgarras en el intento. La desconexión, el vacío que duele. Otra raíz del sufrimiento está en la desconexión. Cuando olvidas quién eres. Cuando te miras al espejo y solo ves un cuerpo, una historia, una herida. Y no ves la chispa infinita que habita en ti. Sufres porque crees que estás solo. Sufres porque te has identificado demasiado con lo que pierdes. Con lo que no tienes. Con lo que crees que te falta. Pero lo que realmente falta es la conexión contigo mismo. Esa desconexión te hace buscar afuera lo que ya estaba dentro. Y cuando afuera se rompe o desaparece, el sufrimiento aparece como sombra inevitable. El origen del sufrimiento, entonces, no está en la vida. No está en el destino. No está en los demás. Está en esa desconexión entre lo que eres en esencia y lo que crees ser. La mente, creadora de historias dolorosas. La mente tiene un poder inmenso. Puede crear belleza, soluciones, maravillas. Pero también puede volverse tu mayor verdugo. Cuando algo te duele, tu mente empieza a repetir la historia. ¿Por qué a mí? Esto no debería haber pasado. Jamás volveré a estar bien. Y esas frases son como espinas que tú mismo clavas en la herida. La mente repite, exagera, imagina futuros sombríos. Y en lugar de dejar que el dolor siga su curso natural, lo convierte en sufrimiento prolongado. Por eso muchos sabios han dicho, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. La resistencia, el verdadero origen. Al final, todo se resume en esto. El sufrimiento nace de resistirte a lo que la vida te presenta. Resistes lo que no entiendes. Resistes lo que no quieres aceptar. Resistes lo que te obliga a soltar. Y cada vez que dices no a lo que ya es, te clavas a ti mismo en una cruz invisible. Pero escucha bien, el sufrimiento no llega para castigarte. Llega para mostrarte dónde estás luchando contra la corriente, donde no estás en paz, donde aún no has aprendido a confiar. El sufrimiento es como una alarma. Te avisa que estás peleando con la vida, cuando lo que tu alma anhela es fluir con ella. Una nueva mirada. Entonces, ¿cuál es el verdadero origen del sufrimiento? No está en los hechos externos. No está en las pérdidas, ni en las despedidas, ni en los cambios. Eso solo traen dolor, y el dolor es natural. El origen del sufrimiento está en la resistencia, en el apego, en la desconexión con tu esencia, y en la mente que alimenta historias que no te dejan descansar. Pero hay esperanza, porque si el sufrimiento nace de dentro, también desde dentro puedes transformarlo. El sufrimiento es el maestro que te recuerda que todavía puedes despertar, que todavía puedes soltar, que todavía puedes volver a ti. Hoy lo has entendido. El sufrimiento no tiene un origen externo. Nace en tu propia resistencia. Y si nace en ti, también en ti está la llave para liberarlo. El sufrimiento como espejo. Imagina por un instante que la vida entera es un espejo. Cada persona, cada situación, cada circunstancia que aparece frente a ti, es un reflejo de lo que llevas dentro. El sufrimiento, en este sentido, es uno de los espejos más poderosos. Un espejo que no adorna, que no endulza, sino que te muestra con crudeza aquello que necesitas mirar. Y aunque a veces quisieras romper ese espejo para no ver lo que refleja, la verdad es que solo vino a mostrarte lo que tu alma ya sabe, pero que tu mente había olvidado. El reflejo de tus heridas. Cuando sufres, casi siempre ese sufrimiento refleja una herida que no ha sido sanada. La pérdida de alguien amado puede reflejar el miedo a quedarte solo. Un rechazo puede reflejar la herida de no sentirte suficiente. Un fracaso puede reflejar la herida de no creer en tu propio valor. La vida no inventa sufrimientos al azar. Solo coloca frente a ti aquello que dentro de ti pide ser atendido.
Cada lágrima que cae tiene una raíz. Y si te atreves a mirarla, descubres que el sufrimiento no es un castigo, sino un espejo que te revela dónde sanar. El espejo de las relaciones. Piensa en las personas que más te han hecho sufrir. Quizás un ser amado que te traicionó, un familiar que no te entendió, un amigo que se alejó. ¿Sabías que esas personas fueron espejos? Sí, espejos que mostraron tus propios miedos, tus expectativas, tus vacíos. Si alguien no te valoró, ese espejo te mostró la parte de ti que tampoco se valora. Si alguien te abandonó, ese espejo te mostró la herida de abandono que ya cargabas. Si alguien te hirió con sus palabras, ese espejo te mostró la voz interna con la que también te hieres. El sufrimiento duele, sí, pero en su reflejo siempre hay una invitación. Mírate más profundo, reconócete, atiéndete. Tu mente también se refleja en tu sufrimiento. Cuando interpretas una experiencia con pensamientos de derrota, lo que ves es un espejo de tu propia visión interna. Por ejemplo, si un proyecto no sale como esperabas, puedes verlo como fracaso o como aprendizaje. Si eliges verlo como fracaso, sufres. Si eliges verlo como aprendizaje, sanas. La diferencia no está en lo que sucede, sino en el espejo que tu mente coloca frente a los hechos. Cada pensamiento que eliges mirar se convierte en tu reflejo, y ese reflejo puede hundirte en sufrimiento o elevarte hacia la comprensión. El espejo del tiempo. El sufrimiento también refleja tu relación con el tiempo. Cuando vives atrapado en el pasado, mirando una y otra vez las heridas, los errores, las pérdidas, sufres porque no puedes cambiar lo que ya fue. Cuando vives proyectado al futuro, con miedo a lo que vendrá, sufres porque aún no existe y ya lo temes. El sufrimiento, entonces, es un espejo que te grita: no estás en el presente. Porque en el presente hay dolor a veces, sí, pero en el presente también hay paz. Es la mente, al huir hacia atrás o hacia adelante, la que multiplica el dolor en sufrimiento. El espejo del desapego. Quiero revelarte algo. Cada vez que sufres, la vida te está mostrando un apego. El apego a una persona, a una idea de cómo deberían ser las cosas, a una versión de ti mismo que ya cambió, a una historia que ya terminó. Ese espejo no se muestra para castigarte, sino para ayudarte a soltar lo que ya no corresponde. El sufrimiento se convierte en un recordatorio de que tu alma necesita libertad, y que no viniste a encadenarte a nada ni a nadie. El espejo de tu grandeza oculta. El sufrimiento también puede mostrarte tu grandeza. Sí, tu grandeza. Porque cada vez que la vida te hace atravesar un momento doloroso, descubres una fortaleza que no sabías que tenías. Descubres paciencia, resiliencia, amor profundo. Lo que te hizo llorar ayer, hoy te da sabiduría. Lo que creías que no ibas a soportar, hoy te recuerda lo fuerte que eres. Ese es otro espejo del sufrimiento. Mostrarte lo inmenso que puedes llegar a ser cuando atraviesas la oscuridad. Como mirar el espejo sin huir. La mayoría de las personas, al sentir sufrimiento, quieren huir. Buscan distracciones, anestesias, silencios forzados. Pero mientras huyes, el espejo te sigue. La única manera de transformar el sufrimiento es mirarlo directo, sin máscaras. Pregúntate, ¿qué refleja esta experiencia de mí? ¿Qué herida me está mostrando? ¿Qué parte de mi corazón me pide amor y atención? No huyas del espejo. Atrévete a mirarlo, porque solo así el sufrimiento se transforma en comprensión. Una verdad liberadora. El sufrimiento no es enemigo, es espejo. Y todo espejo, aunque incomode, existe para que recuerdes quién eres y que necesitas sanar. Cada vez que sufras, no te preguntes, ¿por qué a mí? Pregúntate, ¿qué de mí se refleja en esto? ¿Qué parte de mí necesita volver a la luz? Y descubrirás que detrás de cada sufrimiento, hay una invitación amorosa a conocerte más, a soltar lo que no eres, y a abrazar lo que sí eres. Ahora lo sabes, el sufrimiento es un espejo, y aunque a veces prefieras no mirarlo, siempre reflejará tu verdad más profunda, hasta que la reconozcas, la aceptes, y la abraces con amor. La ilusión del control. Quiero hablarte de una de las raíces más profundas del sufrimiento humano, el deseo de controlarlo todo. Desde que naces, aprendes a construir un mundo que te dé seguridad. Creas planes, expectativas, rutinas. Intentas que todo esté en orden.
como si la vida fuera una pieza de ajedrez que tú pudieras mover a tu antojo. Pero la vida no se deja controlar. Y es allí, en ese intento de dominar lo indomable, donde el sufrimiento se multiplica. El sufrimiento no viene porque la vida cambie, sino porque tú querías que no cambiara. No viene porque las personas se vayan, sino porque tú creías que siempre estarían. No viene porque un plan fracase, sino porque tú estabas aferrado a que debía cumplirse exactamente como lo soñaste. La ilusión de seguridad. El control nace del miedo. Miedo a perder, miedo a sufrir, miedo a no saber qué pasará. Tu mente dice, si todo está bajo mi control, estaré a salvo. Y entonces comienzas a querer controlar a las personas, las circunstancias, los tiempos, incluso tus propias emociones. Pero esta seguridad es una ilusión, porque la vida, como un río, se mueve, se transforma, y nunca sigue exactamente el camino que tú trazaste en tus pensamientos. Cuando la vida cambia de rumbo, cuando alguien actúa diferente a lo que esperabas, cuando un plan no se da como lo planeaste, aparece el sufrimiento, esa sensación de que todo está en tu contra, cuando en realidad todo está fluyendo como debe. El control sobre los demás. Uno de los lugares donde más intentas ejercer control es en tus relaciones. Quieres que los demás te entiendan siempre. Quieres que actúen como tú crees correcto. Quieres que no cambien, que no se vayan, que no te hieran. Y en ese deseo, te desgastas. Porque no puedes controlar la mente, el corazón ni las decisiones de otra persona. Cuando alguien no actúa como esperabas, sufres. Pero el sufrimiento no nace de su acción. Nace de tu expectativa de control sobre él. El control sobre ti mismo. También intentas controlarte a ti mismo. Te exiges no sentir, no llorar, no mostrar vulnerabilidad. Intentas obligarte a estar siempre fuerte, siempre perfecto, siempre capaz. Pero ese control sobre ti mismo se convierte en una cárcel. Y cada vez que tu humanidad se desborda en lágrimas, en cansancio o en fragilidad, sientes culpa y vergüenza. El sufrimiento, entonces, no viene de sentir. Viene de querer controlar lo que sientes. El control sobre el tiempo. El tiempo también es un espejismo de control. Haces planes para mañana, para el próximo año, para los próximos 10 años. Y aunque planear no es malo, el problema aparece cuando te aferras al plan y no aceptas el movimiento natural de la vida. El sufrimiento nace cuando lo que debía suceder en un mes no sucede, cuando lo que debía durar para siempre termina, cuando lo que debía llegar pronto se retrasa. El tiempo no está en tus manos. Y esa es la verdad que más resiste el ego. La raíz, miedo a la incertidumbre. ¿Por qué quieres controlar? Porque temes la incertidumbre. La mente humana busca certezas, pero la vida es misterio. Y allí donde tu mente quiere tener respuestas, la vida te invita a confiar en lo desconocido. El sufrimiento no está en la incertidumbre. El sufrimiento está en resistirte a ella, en no permitir que lo nuevo llegue, en querer que todo sea como tú lo diseñaste. La incertidumbre no es enemiga. Es el espacio donde nacen los milagros, donde florecen los cambios, donde tu alma se expande. Rendirse no es rendirse. Aquí quiero aclarar algo. Rendirse no significa resignarse. Rendirse significa dejar de pelear con la vida. La resignación es fría, es amarga. Dice, esto es lo que hay y no hay nada más que hacer. La rendición, en cambio, es confianza. Dice, esto es lo que hay y confío en que me llevará donde debo estar. Rendirse es soltar la ilusión de control y abrirse a la danza de la vida. Y cuando lo haces, el sufrimiento se disuelve poco a poco. Un ejemplo vivo. Piensa en las veces que tuviste un plan perfecto, y la vida lo deshizo en un instante. Tal vez un viaje que no salió, una relación que terminó, un proyecto que fracasó. En ese momento sufriste, porque tu control fue roto. Pero mírate ahora. ¿Acaso no aprendiste algo en medio de ese cambio? ¿Acaso no descubriste caminos nuevos que nunca hubieras visto?
Si la vida hubiera seguido tu guión, lo que al principio parecía pérdida, después se mostró como crecimiento. Ese es el regalo escondido detrás de la ilusión del control. El verdadero poder. Quiero que entiendas algo con claridad. Soltar el control no significa perder poder. Tu verdadero poder no está en controlar las olas, sino en aprender a surfearlas. No está en detener el viento, sino en aprender a usarlo para volar. No está en manipular la vida, sino en aprender a bailar con ella. Ese es tu poder real. Adaptarte, confiar, expandirte con lo que llega. Una invitación. Hoy te invito a mirar dónde estás intentando controlar. ¿A quién quieres cambiar? ¿De qué te aferras con miedo? ¿Dónde te niegas a aceptar el movimiento natural de la vida? Cada vez que identifiques un intento de control, estás viendo también una fuente de sufrimiento, y al reconocerlo, ya comienzas a liberarte. La ilusión del control es una prisión invisible, pero la libertad llega cuando entiendes que nunca necesitaste controlarlo todo. Solo necesitaste confiar. El lenguaje oculto del dolor. El sufrimiento no llega solo como un peso silencioso. Llega hablando un idioma que muchas veces no entiendes, pero que siempre está lleno de mensajes para tu alma. Ese idioma es el lenguaje del dolor. Cada emoción, cada vacío, cada herida, trae consigo palabras invisibles que, si aprendes a escuchar, te revelan lo que tu ser necesita. Hoy quiero enseñarte a reconocer ese lenguaje, porque cuando logras descifrarlo, el sufrimiento deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro que te guía hacia la sanación. La tristeza, el llamado a mirar hacia adentro. La tristeza es una de las voces más suaves del sufrimiento. A veces llega en forma de lágrimas que no puedes contener. Otras veces como un cansancio en el corazón. Un vacío silencioso que pesa más que cualquier palabra. ¿Sabes qué dice la tristeza? Dice, detente, mira hacia adentro, honra lo que perdiste, agradece lo que ya no está. La tristeza no viene a hundirte, viene a devolverte al presente, a recordarte que tu alma también necesita pausas para sanar. Cuando permites que la tristeza fluya, te muestra que no es debilidad, es un acto de amor hacia ti mismo. El enojo, la voz de los límites no puestos. El enojo es un grito, es fuego ardiendo en tu interior, y muchas veces lo ves como algo negativo, pero en realidad el enojo también trae un mensaje. El enojo dice, algo aquí no respeta tu verdad, un límite ha sido cruzado, tu voz no ha sido escuchada. El sufrimiento que sientes en el enojo no es solo por lo que sucedió, sino por todo lo que callaste, por cada vez que dijiste sí cuando querías decir no. El enojo, entonces, es un idioma claro. Te invita a recuperar tu poder, a poner límites con amor, a reconocer que tu voz también importa. La ansiedad, el grito del futuro. La ansiedad es como un tambor que late en tu pecho, como una mente que corre sin descanso hacia lo que aún no existe. ¿Sabes qué dice la ansiedad? Dice, has abandonado el presente. Tu mente vive en un futuro que todavía no llega. Y ese vacío entre lo que imaginas y lo que es, te está devorando. La ansiedad es sufrimiento disfrazado de velocidad. Y su mensaje oculto es simple. Regresa a la hora. Respira. Aquí, en este instante, estás a salvo. El miedo, el guardián de tu evolución. El miedo es una de las voces más antiguas del sufrimiento. Se siente en tu cuerpo, en tus huesos, en tu respiración. El miedo dice, estás a punto de cruzar un umbral. Algo dentro de ti va a cambiar. No es que no puedas, es que nunca lo hiciste antes. El sufrimiento del miedo no está en lo que enfrentas, sino en la historia que tu mente cuenta de lo que podría pasar. El miedo, cuando lo escuchas, se transforma en tu guardián más sabio. Te avisa que algo nuevo está por abrirse, y que tu alma tiene la oportunidad de crecer. La culpa, la voz que pide perdón. La culpa es un peso silencioso que arrastras en la espalda. Te recuerda errores, palabras,
decisiones. La culpa dice, perdónate, aprende, libérate. Pero muchas veces confundes su mensaje y la conviertes en cadena, cuando en realidad la culpa vino solo como un aviso. Aquí hubo una elección que no honró tu verdad. Corrige, aprende y sigue adelante. El sufrimiento de la culpa se disuelve cuando transformas la culpa en responsabilidad y te das permiso de ser humano, de equivocarte, de aprender. El vacío, el silencio que grita. A veces el sufrimiento no trae lágrimas, ni enojo, ni miedo. A veces llega como un vacío, como si dentro de ti no hubiera nada. Ese vacío habla en silencio, y su mensaje es: has vivido demasiado hacia afuera. Es hora de regresar a ti. Es hora de recordar quién eres sin máscaras, sin títulos, sin apegos. El vacío no es ausencia, es espacio. Un espacio que tu alma crea para que lo llenes con lo verdadero. La enfermedad, el cuerpo como mensajero. Cuando no escuchas las emociones, el cuerpo toma la palabra. Un dolor en el pecho puede ser tristeza no expresada. Un nudo en la garganta puede ser palabras que no dijiste. Un cansancio extremo puede ser resistencia acumulada. El sufrimiento en el cuerpo no es castigo. Es el idioma más directo para que finalmente te detengas y escuches. El cuerpo habla cuando el alma ya no puede callar. Escucha su lenguaje con amor, y descubrirás que cada síntoma es un mensaje de sanación. Descifrando el idioma del dolor. Cada forma de sufrimiento trae un idioma. La tristeza pide pausa. El enojo pide límites. La ansiedad pide presencia. El miedo pide confianza. La culpa pide perdón. El vacío pide autenticidad. El cuerpo pide atención. Cuando aprendes a escuchar este lenguaje, el sufrimiento deja de ser un ruido ensordecedor y se convierte en un maestro paciente, una verdad luminosa. El sufrimiento no habla para herirte, habla para despertarte. Su lenguaje es incómodo, sí, pero nunca cruel. Si aprendes a leerlo, si en vez de resistirlo lo escuchas, cada dolor se convierte en guía, cada emoción en brújula, cada herida en un mapa hacia ti mismo. El lenguaje oculto del dolor no es un idioma extranjero, es la voz de tu alma, buscando recordarte que estás vivo, que estás creciendo, y que nunca has estado solo en este camino. Cuando el sufrimiento se convierte en maestro, has caminado ya por los senderos del dolor. Has visto cómo nace el sufrimiento, cómo se refleja como un espejo, cómo se esconde en la ilusión del control, y cómo habla a través de un lenguaje secreto. Pero ahora quiero mostrarte lo más sagrado, el momento en que el sufrimiento deja de ser carga y se convierte en maestro, porque aunque parezca imposible, detrás de cada herida hay una lección, y detrás de cada caída hay una semilla de transformación. El giro del camino. El sufrimiento no es eterno, tiene un propósito, y cuando lo cumples, se disuelve. Ese propósito es despertarte de la inconsciencia, de los hábitos automáticos, de las historias que repites sin darte cuenta. ¿Y cómo sabes que el sufrimiento comienza a convertirse en maestro? Cuando dejas de preguntarte, ¿por qué a mí? Y empiezas a preguntarte, ¿para qué me sirve esto? Esa pregunta lo cambia todo, porque el por qué te encadena al pasado, pero el para qué abre la puerta a la conciencia. La sabiduría de la herida. Cada herida que alguna vez dolió, si la miras con el tiempo y con amor, se convierte en sabiduría. El abandono te enseña a sostenerte en ti mismo. La traición te enseña a confiar en tu intuición. El fracaso te enseña a levantarte con más claridad. La pérdida te enseña a amar sin poseer. La herida deja de ser solo herida cuando reconoces la lección que trajo consigo. Ese es el momento en que el sufrimiento deja de ser peso y se convierte en maestro. El puente hacia la compasión. El sufrimiento también abre en ti la puerta de la compasión. ¿Lo has notado?
Después de atravesar algo doloroso, tu corazón es capaz de entender el dolor de otros con más ternura. Ya no juzgas tan rápido, ya no señalas con tanta dureza, porque sabes lo que significa cargar con lágrimas invisibles. El sufrimiento te hace más humano, y al mismo tiempo más divino. Te recuerda que todos estamos conectados, que nadie camina sin heridas, y que cada corazón late buscando lo mismo: amor, paz, comprensión, la fuerza que ignorabas. Hay algo más. El sufrimiento revela en ti una fuerza que no sabías que existía. Mira hacia atrás. ¿Recuerdas lo que pensabas que no ibas a superar? Y mírate ahora. Lo superaste. Ese proceso, aunque duro, despertó en ti resiliencia, paciencia, coraje. Mostró tu capacidad de renacer incluso desde las cenizas. El sufrimiento fue el fuego, pero tú fuiste el ave que aprendió a renacer de él. El despertar de la conciencia. El sufrimiento, cuando lo atraviesas con atención, se convierte en un portal hacia una vida más consciente. Empiezas a preguntarte cosas que antes no te cuestionabas. ¿Quién soy realmente? ¿Qué necesito soltar? ¿Qué me da paz y qué me roba energía? ¿Qué significa vivir en coherencia con mi corazón? Estas preguntas son semillas de despertar. Y el terreno donde germinan, muchas veces, es el dolor, el maestro interior. El sufrimiento no te enseña con palabras suaves. Te enseña con silencio, con pérdida, con incomodidad. Pero si lo escuchas con humildad, te das cuenta de que el verdadero maestro no está afuera, sino dentro de ti. El sufrimiento solo señala el lugar. El aprendizaje real ocurre cuando tú decides mirarlo con valentía, cuando eliges transformar la herida en luz. Elegir el aprendizaje. Aquí está la verdad más importante. No todos convierten el sufrimiento en maestro. Algunos se quedan atrapados en él, alimentando resentimientos, culpas y miedos. Otros, en cambio, eligen verlo como un portal, como un camino hacia un yo más consciente y libre. La diferencia está en la elección. Tú no elegiste lo que pasó, pero sí puedes elegir qué hacer con lo que pasó. Esa elección es la que convierte el sufrimiento en maestro. Un ejemplo claro. Piensa en alguien que perdió todo: su trabajo, sus bienes, sus relaciones. Al inicio, el sufrimiento fue devastador, pero con el tiempo, esa persona entendió que había construido su identidad en cosas externas. El dolor lo obligó a mirar hacia adentro, y allí descubrió un valor que nunca se pierde. Hoy, esa persona vive con más paz, no porque tenga más, sino porque aprendió a ser desde adentro. Ese es el milagro del sufrimiento cuando se convierte en maestro. Te lleva de lo externo a lo interno, del tener al ser, del vacío a la plenitud real. Una nueva visión de ti mismo. Cuando el sufrimiento se convierte en maestro, ya no te ves como víctima de la vida. Te ves como aprendiz, como caminante en un sendero de expansión. Entiendes que cada herida no te rompió, te formó. Que cada pérdida no te destruyó, te enseñó. Que cada lágrima no fue en vano, fue semilla de una nueva versión de ti. El sufrimiento es duro, sí, pero cuando eliges verlo como maestro, te das cuenta de que siempre estuvo trabajando a tu favor, aunque al principio no pudieras entenderlo. Liberarse del sufrimiento. Hasta ahora has comprendido de dónde nace el sufrimiento, que refleja cómo se sostiene en la ilusión del control, y cómo se transforma en maestro. Pero hay algo más. No basta con comprenderlo. Es necesario aprender a liberarlo. Hoy quiero mostrarte cómo soltar esas cadenas invisibles y caminar más ligero, porque la vida no fue diseñada para ser arrastrada, sino para ser vivida con amor, conciencia y libertad. Primer paso: aceptar lo que es. La primera llave para liberarte del sufrimiento es la aceptación.
Aceptar no significa conformarte. Aceptar significa mirar la realidad de frente y decir: esto está sucediendo. No me resisto más. El sufrimiento crece en la resistencia, y la aceptación es como abrir una ventana en un cuarto oscuro. De pronto entra aire, entra luz, y aunque lo que sucede siga doliendo, ya no te ahoga. Aceptar es rendirse a lo que ya es, para poder abrirte a lo que puede ser. Segundo paso: honrar tus emociones. Liberarse del sufrimiento no significa dejar de sentir. Significa permitirte sentir de manera consciente. Si llega la tristeza, dale espacio. Si aparece el enojo, escúchalo. Si el miedo toca tu puerta, abrázalo. Tus emociones no son enemigas. Son mensajeras. Y cuando las rechazas, se quedan atrapadas en ti. Cuando las aceptas y las honras, comienzan a transformarse y a liberarse solas. Sentir es sanar. Tercer paso: soltar la historia. Una de las raíces más fuertes del sufrimiento es la historia que repites una y otra vez en tu mente. Esto no debió pasar. No es justo. Si hubiera hecho algo distinto. Cada vez que repites esa historia, alimentas la herida. La liberación ocurre cuando eliges soltar la narrativa y quedarte solo con el aprendizaje. El hecho ya pasó. El dolor ya ocurrió. Lo único que queda en tus manos es lo que haces con ello. Elige la versión que te libere, no la que te encadene. Cuarto paso: la presencia. El sufrimiento vive en el pasado y en el futuro, pero no puede sobrevivir en el presente. Cuando respiras, cuando sientes tus pasos, cuando te anclas al instante, descubres que aquí y ahora hay paz. El dolor puede estar, sí, pero el sufrimiento no tiene raíces en el presente. Cada respiración consciente es una cadena que se rompe. Quinto paso: perdonar. Perdonar no significa justificar lo que pasó. Perdonar significa soltar la carga que llevas por dentro. Mientras no perdonas, sigues atado al hecho y a la persona que te hirió. El resentimiento es un lazo invisible, que alimenta tu sufrimiento día tras día. Cuando perdonas, no liberas al otro, te liberas a ti, porque ya no cargas el veneno del rencor, sino la ligereza de quien decide seguir caminando. Sexto paso: volver a ti. El sufrimiento muchas veces nace porque te olvidaste de ti, de tu valor, de tu esencia, de tu verdad. Liberarte es también recordar quién eres. No eres la herida, no eres la pérdida, no eres el fracaso. Eres la conciencia que observa todo eso. Eres la vida que atraviesa las sombras y sigue brillando. Volver a ti es sanar. Volver a ti es liberarte. Prácticas para soltar día a día. Respira conscientemente al despertar. 3 veces profundas, recordando: estoy aquí, estoy vivo. Escribe lo que sientes sin juzgar. El papel recibe lo que el corazón ya no quiere cargar. Camina en silencio unos minutos al día, dejando que tus pasos marquen el ritmo de tu paz. Nombra tu emoción cuando llegue: esto es tristeza, esto es miedo. Nombrar abre espacio y libera. Practica gratitud incluso en medio del dolor. No para negar lo que duele, sino para recordar lo que aún sostiene tu vida. Estas pequeñas acciones, repetidas cada día, van disolviendo lentamente la carga del sufrimiento. La libertad interior. La verdadera liberación no significa que nunca más sentirás dolor. Significa que cuando el dolor llegue, ya no lo convertirás en sufrimiento. Sentirás, aceptarás, aprenderás, y después dejarás ir. Esa es la libertad interior. No vivir encadenado a lo que duele, sino aprender a atravesarlo con conciencia, dejando que cada experiencia te haga más ligero. El sufrimiento no te define. El sufrimiento no es tu destino. El sufrimiento es solo un visitante, que viene a mostrarte algo y se va. Cuando aprendes la lección, la liberación está en tus manos, y comienza en el instante en que eliges soltar. Hoy, aquí y ahora, puedes elegir: seguir cargando la herida, o soltarla y caminar hacia la paz que siempre te ha esperado.
más allá del sufrimiento. Has caminado conmigo a través de las raíces del sufrimiento. Has visto cómo nace, cómo refleja tus heridas, cómo se sostiene en la ilusión del control, cómo habla en su lenguaje secreto, y cómo, al transformarlo, se convierte en un maestro. Y hoy llegamos al lugar más profundo de todos, el lugar donde descubres que el sufrimiento no es tu destino, que más allá de él hay un espacio silencioso y eterno, donde habita la paz. El sufrimiento fue solo un puente, un pasaje que tu alma atravesó para despertar. Pero no viniste al mundo a vivir encadenado a él. Viniste a recordarte libre, pleno, luminoso. La semilla que quedó en ti. Después de cada lágrima, de cada noche oscura, queda en ti una semilla. Esa semilla es sabiduría, es fuerza, es compasión, es la certeza de que incluso en medio de la tormenta, hubo algo dentro de ti que nunca se apagó. Ese fuego interior es tu esencia. Ese fuego no lo apaga ningún dolor. Es lo que eres más allá de todo sufrimiento. La paz que siempre estuvo. Quiero que lo sientas ahora. La paz que buscas no está en el futuro. No llegará cuando todo esté perfecto. No aparecerá solo cuando no quede dolor. La paz está aquí, dentro de ti, ahora mismo. El sufrimiento fue la nube, pero la paz siempre fue el cielo. Y el cielo nunca se perdió. Solo necesitabas despejar las sombras, para recordar lo inmenso que siempre fuiste, el regalo de tu camino. Mírate ahora. No eres la misma persona que comenzó este viaje. Has comprendido que el sufrimiento no era enemigo, sino maestro. Y lo más grande, has comprendido que no necesitas cargarlo más. Cada paso de tu camino, cada herida, cada caída, te trajo hasta este momento. El momento en que eliges vivir más libre, más consciente, más en paz contigo mismo. Ese es el verdadero regalo de tu camino. Quiero dejarte con una invitación. La próxima vez que el sufrimiento toque a tu puerta, no lo rechaces ni lo abraces demasiado. Solo míralo a los ojos y pregúntale, ¿qué vienes a enseñarme esta vez? Si lo haces, descubrirás que nunca vino a destruirte, sino a recordarte que eres más fuerte, más sabio, más grande de lo que pensabas. Y poco a poco, su presencia se hará más corta, más ligera, hasta que deje de ser tormenta, y se convierta en simple viento que te empuja hacia adelante. Más allá del sufrimiento, más allá del sufrimiento hay amor, más allá del sufrimiento hay paz, más allá del sufrimiento estás tú, desnudo de heridas, completo en tu esencia, luminoso en tu verdad. Ese es tu hogar, ese es tu origen, ese es tu destino. Camina ligero, confía en la vida. Recuerda siempre, el sufrimiento es pasajero, pero lo que eres en tu esencia es eterno. Gracias por recorrer este viaje conmigo. Gracias por atreverte a mirar dentro de ti. Ahora ve, vive con el corazón despierto, y nunca olvides que más allá del sufrimiento, solo existe la paz que siempre fuiste. Si este mensaje tocó tu corazón, no dejes que la conexión se pierda. Suscríbete ahora y camina conmigo en cada nuevo viaje. Así, cada palabra, cada silencio y cada abrazo de luz seguirán llegando a ti.